Qué bueno que siguen aquí con nosotros, son las 2:02 p.m. y vamos ahora a temas también de San Luis Potosí. Mire, hay mucha información que ha surgido. Usted recordará la semana pasada estuvimos hablando con la Asociación de Motociclistas en San Luis Potosí, que nos expuso el caso de que se está teniendo una problemática y muy fuerte en materia de accidentes en motociclistas. Incluso nos decían que según sus estadísticas, sus registros, de cada 10 accidentes que suceden, que tienen registrados, 2 son mortales y 3 quedan con secuelas. La mitad de accidentes suceden con este tipo de gravedades. Y de nueva cuenta, en la circunstancia está metido ahí en medio. ¿Qué está pasando con la ley de movilidad? Ya se había aprobado una ley general de movilidad a nivel nacional y las anteriores legislaturas habían prometido que se iban a homologar. Ahora sí se iba a homologar la ley de movilidad del Estado con la nacional, cosa que no sucedió con la anterior legislatura y aún no sucede en esta. Y alguien a quien le reconozco que ha impulsado el tema, que ha puesto sobre la mesa el tema, nada más que luego los demás de sus correligionarios no siguen el punto, es el diputado de Morena, Emilio Rosas, a quien le damos la bienvenida esta tarde. ¿Cómo le va, diputado? Hola, querido Jonathan, un gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Excelente inicio de semana. Gracias por tomarnos la llamada, diputado. Y hablando con los motociclistas que vinieron con nosotros la semana pasada, nos decían que se habían reunido con ustedes y que habían recibido sus peticiones y exigencias para poder hacer de una vez esta ley de movilidad que requiere el Estado. ¿Qué hablaron de ello y qué nos puede mencionar? Gracias, Jonathan. Tengo entendido que los atendió la presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, que es mi querida amiga, la diputada Jacqueline Jáuregui Mendoza. Yo también integro esa comisión y te comentaría que estamos, yo creo que en buen camino para la ley de movilidad, porque como bien comentas, hace la legislatura pasada, la de 2021-2024, pretendió homologar, es decir, hacer ajustes a distintas leyes para no cubrir el requisito de hacer una ley de movilidad. Lo que nos marca nuestra Constitución es que una vez que se modifica una ley en más de su 50%, tiene que hacerse una nueva ley. No puede modificarse y pretenderse que no se haga una nueva ley. Entonces yo diría que es un gran avance, Jonathan, que el día de hoy, 2025, ya tenemos un consenso entre todos los diputados y diputadas y con la sociedad civil y con la academia y con la población en general de que se necesita una ley nueva, una ley que no existe, que es la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Recordemos que es movilidad y seguridad vial porque el problema público es que hay muertes, es que hay lesiones graves, como bien lo mencionabas, con los datos que tienen los compañeros motociclistas. Y te daría un dato muy interesante. El parque vehicular de motocicletas es el que más ha crecido en los últimos 10 años aquí en San Luis Potosí. Uh-huh. Pasaron de 68,000 unidades en 2012 a cerca de 260,000 unidades en 2022. Es decir, un crecimiento de 276%. Entonces, es muy importante que hablemos de lo que nadie está hablando, de la seguridad de los motociclistas y de todas las personas que transitan a diario para llegar a sus destinos. Al final del día, no es nada del otro mundo lo que está pidiendo la ciudadanía. Están pidiendo llegar a sus espacios de trabajo, a sus centros educativos, a sus hospitales, a sus actividades del día a día, con la garantía de que en sus casas, sus familias, no van a llorar un siniestro vial. A ver, diputado, también tenemos entendido, y eso nos lo compartieron la semana pasada, que les habían presentado la petición para declarar a los motociclistas como personas vulnerables de la vía pública. ¿Ustedes qué perspectiva tienen de ello?
Yo te voy a decir mi opinión particular, personal. Considero que los datos no mienten y precisamente los datos nos dicen que en 2023 el INEGI registró 1,133 víctimas de siniestros de tránsito en San Luis Potosí a motociclistas. Es decir, casi el 17% de los siniestros que ocurrieron fueron a motociclistas. Y si hacemos los datos que nos estabas compartiendo al inicio de esta entrevista, pues estamos hablando de por lo menos de cada 10 hay 2 muertes. O sea, estamos hablando de 200, 300 muertes y como 400, 500 secuelas. Claro que son personas vulnerables de la vialidad. Yo considero que es muy importante reconocer que están en una, y es la simple lógica. A ver, no tienen una carrocería que los proteja. Uh-huh. Y que también los pone verdaderamente en riesgo cuando hay un accidente automovilístico o colisiona con un vehículo pesado. O sea, los motociclistas sí están en una condición altamente vulnerable. Por supuesto, y te diría también que tomemos el ejemplo de la Ciudad de México, porque mientras más crezcan nuestras zonas metropolitanas, mayor será el crecimiento del de motocicletas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el 41% de los registros que hay de vulnerabilidad en la vía pública son los motociclistas. Está incluso por encima de los peatones, que son el 30%. Entonces, no solamente es quedarnos en lo que está sucediendo ahorita, que necesita medidas urgentes para también tener una perspectiva de reparación de daños, de atención prehospitalaria que estamos contemplando en la nueva ley de movilidad. Sin embargo, también pensar que hacia donde vamos es un espacio donde se pondrá, donde crecerá mucho más este parque vehicular y pues queremos ahora sí aprender de lo bueno, pero también aprender de lo malo para no cometer los errores que, por ejemplo, estamos viendo registrados en Ciudad de México. Aunque también quiero ser muy claro, Jonathan, en que ya existe los reglamentos de tránsito que nos marcan también cuáles son las responsabilidades de los motociclistas, que son muy claras. Por ejemplo, el reglamento de tránsito de la ciudad de San Luis Potosí, del municipio de San Luis Potosí, sería importante que revisemos el artículo 94, donde nos dice absolutamente todas las obligaciones que hay. Se prohíbe sujetarse de un vehículo. Se prohíbe transitar sobre la acera y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones. No se puede llevar a más de una persona, aparte del conductor. Queda prohibido transitar en vías de acceso controlado, es decir, aquellas que no tienen semáforos y permiten un tránsito continuo, a menos que sean un tipo de motocicletas superiores a los 400 de fuerza. No rebasar por el mismo carril a otro vehículo de 4 o más llantas. No conducir entre los carriles de tránsito. No transportar carga. Hacer uso de un carril de circulación. O sea, es decir, los motociclistas tienen la responsabilidad de ir detrás de los carros, en pocas palabras. No pueden estar zigzagueando, incluso aquí lo dice en el apartado H, no hacer maniobras riesgosas o temerarias y no deberán transitar zigzagueando. O sea, está bien que nosotros contemplemos todo lo que los datos nos están diciendo, porque al final del día un número en registros de siniestros viales no son un número, es una persona o varias y sus familias. Entonces, sí están en un riesgo de vulnerabilidad, pero también es muy importante que se conozca, que se socialice y que se acaten las normas de tránsito para evitar tragedias para las personas y para sus familias. ¿Ya son conscientes entonces, diputado, sus compañeros de la gravedad de este asunto y que le tienen que entrar ya?
Pues yo creo que todo comienza por una actitud, querido Jonathan. La actitud que hemos podido tomar desde el esfuerzo que yo llevo aquí en mi oficina con los compañeros de la Diputación, pues es una actitud de receptividad, de dar entrada a las ideas nuevas y de poder atender a la ciudadanía. Nosotros somos representantes populares, es decir, nosotros le damos voz a todas las potosinas y los potosinos que viven una problemática en carne propia. Entonces, empecemos por hablar de las cosas. Te adelanto que vamos a proponer el Día Estatal de la Movilidad y queremos que sea el 21 de febrero, porque queremos conmemorar la vida de Josué Santiago, que es quien le dio esperanza a los colectivos para hacer una ley de movilidad ciudadana, que es a la que yo me estoy sumando, y viniendo de la ciudadanía, pues ahora sí que no debería de haber problemas de celos partidistas. Aquí cabemos todos, que se sume Movimiento Ciudadano, que se sume Morena, el Partido Verde, el Partido Acción Nacional, el PT, todos cabemos porque es una causa de la sociedad. Oiga, diputado, hace un rato también escuchaba declaración del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, quien mencionaba que también ya le están prestando la mirada a este también medio de transporte que ha aparecido, los famosos scooters, que son como pues, lo que en algún momento nos tocó como los patines del diablo, y que ahora ya son eléctricos. También están predominando en las calles de la capital. ¿Ya también irían ahí contempladas en esta regulación de la ley de movilidad? Sí, por supuesto, una ley tiene que ser lo suficientemente general para irse adaptando a los cambios sociales. Los scooters, como bien mencionas, cada vez están creciendo más y son una vía, son una opción de movilidad dentro de nuestras ciudades. Te diría aquí en el artículo 94 del reglamento de tránsito, déjame te lo leo textualmente porque aquí cabrían los scooters. Toda persona que conduzca triciclos, bicimotos, triciclos de automotores, motonetas, motocicletas o vehículos adaptados con sistema de tracción eléctrico, es decir, scooters, deberán observar las siguientes disposiciones reglamentarias. Sin embargo, yo considero que entrando a esta nueva etapa donde están creciendo el uso de los scooters, pues valdría la pena hacer esos ajustes a los reglamentos de tránsito para que se les reconozca y ahora sí que no se quede como de costumbre en la indefinición, en que luego dicen aquí hay una laguna, entonces no sabemos qué hacer. Que el entramado jurídico ya no se use como excusa para no atender la responsabilidad del Estado y de los gobiernos. Ahora, en este punto, ya aquí la gran pregunta será, ¿tiene alguna temporalidad para poderse presentar en tribuna y poderla llevar finalmente a hacer realidad esta homologación de la ley de movilidad? Sí, yo te quiero comentar, Jonathan, que he estado en contacto con los colectivos ciudadanos, con Pedaleando SLP, Pensar, Imaginar y Hacer Ciudad, con Derechos Urbanos. Ellos conforman una coalición que se llama Coalición Movilidad Sostenible. Ellos y ellas tienen planeado presentar esta iniciativa a la cual nosotros estaremos respaldando con todo, con decisión y buscando las alianzas necesarias aquí adentro del Congreso, pues quieren presentarla hacia marzo de este año para que si hay las condiciones suficientes podamos estarla aprobando a finales de este periodo ordinario que termina a finales de junio. Pero como todo, lo que falta es la voluntad política y nosotros pues ahora sí que ese es el trabajo mío como diputado, de buscar las coincidencias y buscar que todos puedan participar.
También destaco que ha estado participando la Universidad Autónoma de San Luis de manera muy destacada, y el Colegio de San Luis y la Universidad Politécnica. Mientras más voces sumemos, es mejor. Oiga, diputado, antes de terminar esta conversación, no me quiero ir sin antes escuchar su opinión también en el tema de movilidad. En algún momento usted y yo lo hablamos y ya surge desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que están dando a conocer que los permisionarios del transporte público podrían recurrir finalmente a un financiamiento para la renovación de unidades. ¿Qué opinión le merece ello? Porque ahí también hay un asunto que nos tiene pendientes y desde hace un buen de tiempo. Sí, claro, pues yo creo que sería fabuloso que se renueven las unidades del transporte público e incluso te diría que mi opinión es que debemos de transitar hacia medios de transporte más amigables con nuestra salud y con el medio ambiente. No descartemos los autobuses híbridos y los autobuses eléctricos. Recordemos que vivimos en una de las 10 zonas metropolitanas más contaminadas de México. No lo vemos, pero nos estamos enfermando, querido Jonathan. Entonces yo lo celebro, ojalá que se haga pronto, porque al final está en la ley, querido amigo. Tenemos que estar, las unidades no pueden sobrepasar los 10 años de antigüedad, de vigencia, de uso. Entonces, pues si se da, que se dé pronto, y sería un gran logro de los concesionarios, de los permisionarios y del gobierno. También hay que reconocer las cosas bien hechas. Ojalá que así sea, porque lo requieren mucho los usuarios y se merece cada vez más San Luis Potosí un medio de transporte sustentable, cada vez más, que haya más oportunidades, no que estemos condenados solo a una. A ver, diputado, pues le agradezco. De hecho, yo metí una iniciativa de ley para abrir paso a la electromovilidad aquí en SCT, y estamos en comisiones. Ya veremos si mis compañeros le quieren dar la confianza a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que empiece a hacer esta transición, pero de mi parte sabe la secretaria y sabe todas las personas con las que hemos hablado que todo lo que sea por el bien de los potosinos, ahí estaremos. Muy bien. Apoyando. Diputado, seguimos al habla. Le agradezco que podamos hablar de estos temas y ver cómo avanza la ley de movilidad. Gracias. Gracias, Jonathan. Saludos a todos. A usted, que tenga buena tarde. Es el diputado de Morena, en este caso Emilio Rosas, en el Congreso del Estado. Nos habla de cómo ha presentado, cómo se estaría buscando el poder homologar esta ley de movilidad que tiene a muchos y a muchas esperando qué es lo que va a suceder en ello.